Acompañarnos para la presentación de este importante informe en el Senado de la República del señor excelentísimo eurodiputado Josep María Terricabras, miembro del Parlamento Europeo. Muchas gracias y bienvenido al Senado. De manera también muy loable, tengo que destacar que las organizaciones no gubernamentales, particularmente las que son especializadas en las materias que están inscritas en este informe, que siempre han acompañado en particular a la Comisión de Derechos Humanos que me orden presidir, al Senado de la República, a otras comisiones, que el trabajo que realizamos en este Parlamento tiene necesariamente que tomar en cuenta los estudios, los análisis que las organizaciones especializadas de la sociedad civil nos hacen llegar y en ese sentido, por supuesto, me da mucho gusto que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos siempre esté cerca de nuestra comisión y que hoy esté avalando la presentación de este informe acá. En particular, también agradezco a quien es integrante del proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, a Eugenia López, que está también acá. Bueno, la modalidad de la presentación de este informe es un conversatorio. Yo quiero simplemente hacer una brevísima intervención porque importa mucho que escuchemos la presentación del informe. También agradezco a quienes están acá del ámbito diplomático que nos acompañan, a las organizaciones también que están presentes y a los medios de comunicación porque vamos a darle seguimiento también desde un enfoque de lo que sería este informe a partir de lo que hemos impulsado en el Senado de la República. Ustedes recordarán que durante mucho tiempo, es decir, desde la legislatura pasada, se presentaron dos iniciativas importantes, la del Ejecutivo y la que presentamos a nivel personal, para atender una de las materias más preocupantes que el Estado mexicano tenía que enfrentar. Las recomendaciones desde Naciones Unidas, desde los organismos interamericanos, de distintos parlamentos. Quiero distinguir también las recomendaciones siempre respetuosas del Parlamento Europeo también en esta materia a México para que pueda, en ese entonces se manifestaba, tomara en consideración la aprobación de las recomendaciones que derivarían en la aprobación de una ley que armonice las convenciones que México como Estado parte ha aprobado, tanto la que tiene que ver la Convención contra Tortura en el ámbito de Naciones Unidas como en el ámbito interamericano. Hoy ya podemos decir con toda puntualidad que el trabajo de varios meses, varios años, inclusive con audiencias que emprendió el propio Ejecutivo y que emprendimos nosotros en el Senado de la República, concretaron la instalación formal de un grupo de trabajo que durante meses estuvo discutiendo artículo por artículo de lo que hoy ya está en el marco jurídico mexicano. La ley contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ya forma parte de nuestro espectro legislativo. Es una ley nacional, es única para todo el país. Es muy importante destacar que todo este tiempo que nos llevó hacia la concreción de esta importante ley tiene que ver también porque anticipamos para que el Congreso de la Unión pudiera tener el mandato expreso para legislar a nivel nacional de esta materia, teníamos que reformar la Constitución, de tal manera que después de reformar el artículo 73, fracción 21, inciso A de nuestra Constitución, donde establecimos que el Congreso de la Unión puede legislar en esta materia, hoy el diseño de esta ley nacional única para todo el país, pues tiene una competencia en el ámbito federal y en el ámbito local, es decir, de las 32 entidades federativas. Damos un salto cualitativo trascendental en nuestro país, sin lugar a dudas, porque estábamos resolviendo un déficit que teníamos en el país. Entidades, congresos locales que no, cuyos preceptos en su legislación
no eran correspondientes a el sentido sustantivo y adjetivo que estaban planteándose en las dos convenciones. Y en otros estados simplemente había un vacío. De tal manera que no solamente resolvimos, no solamente establecimos la competencia federal de las instituciones de la administración pública federal, sino también las directrices claras y precisas a partir de la definición del tipo penal, para que no hubiera lugar a dudas respecto de qué se entiende por el delito de tortura, pero también dirimimos y establecimos el otro tipo que tiene que ver con las características de lo que son los otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. No fue una discusión fácil, fue una discusión con penalistas, con defensoras y defensores de derechos humanos, con expertos en la materia, con integrantes de organismos internacionales. De manera destacada, quiero referirme a la presencia del señor relator entonces contra la tortura, Juan Méndez, que además de manera puntual en sus recomendaciones señalaba, entre otras cosas, la magnitud de la tortura en nuestro país, cómo tendríamos que visibilizarla, el término de que de repente creó mucho ruido en algunos ámbitos gubernamentales al señalar que en México existe una tortura generalizada y la falta de comprensión de lo que estaba fundamentando precisamente esta concreción. Claro que con él trabajamos para resolver hasta dónde tendríamos que garantizar en esta ley nacional justamente la atención clara y precisa de la resolución desde el punto de vista legal para ciertamente atender este enfoque generalizado que por desgracia se tiene de uno de los flagelos que más daño le han hecho a la humanidad, a las personas. Es una discusión que además tiene antecedentes de siglos y siglos atrás y que hoy todo el mundo, a partir de estas dos importantes convenciones, en el caso del continente americano, la que tiene que ver con nuestro espectro territorial, pero la de Naciones Unidas con el enfoque global de todo el planeta. De tal manera que para nosotros lograr esta ley como queda finalmente a partir, insisto, de meses y meses de trabajo, de la expresión de la voluntad política de cada una de las personalidades que estaban integradas tanto en el espectro del ámbito gubernamental como el de las organizaciones y de los especialistas, nos llevó a tener finalmente esta ley y, por supuesto, ahora ya estamos en otro estadio. Hoy ya tenemos la ley. Ahora tenemos que trabajar hacia lo que sigue, hacia la transformación de las instituciones, hacia la erradicación de estas terribles formas de violencia que afectan de manera terrible a la persona humana, que le deja estragos en muchísimas ocasiones que son de por vida. Cada persona lo resuelve de diferente manera. Y parte de la hermenéutica de los tratados y de los estudios que fomentan la comprensión de estas dos convenciones, justamente nos hablan, y eso quiero destacarlo, de destacar a la persona humana, a la individualidad, el daño que se provoca a una persona, que a lo mejor otra persona que pudo haber pasado por el mismo evento, quizá lo resuelve de otra manera. Esa parte nos preocupó mucho en la ley, de tal manera que identificamos siempre que es una ley que toma en consideración como un objetivo fundamental de su atención justamente a la persona. Y claro, los agravantes cuando hay ciertas características, ser persona menor de edad, ser una mujer embarazada, cuando hay un asunto de discriminación por etnia, por discapacidad,
etcétera, y por supuesto identificamos de manera puntual el interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, principios fundamentales que nos permiten ubicar esto que yo estaba diciendo, la persona, las características de esa persona y sus características de ser mujer, de ser niña, niño, de ser una persona que forma parte de algún grupo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de riesgo, o cuando efectivamente hay una participación por aquiescencia o por un particular respondiendo a directriz de un agente del Estado. También esa parte queda muy bien desarrollada en la ley y sobre todo me importa mucho distinguir la revisión que hicimos del mecanismo de prevención que está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy el Senado de la República, y con eso termino, entraremos en los próximos días a lanzar la convocatoria pública para la integración del Consejo de Expertos y Expertas que tienen que acompañar a este mecanismo de prevención de la tortura en el ámbito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por supuesto, hay una relación importante con los ámbitos gubernamentales para que se entienda que no hay manera que se siga permitiendo que pueda haber alguna afectación que o esté inscrita en una forma de tortura o que esté configurada en otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la autoridad judicial también ya está tomando determinación para ir en esta misma dinámica de la implementación de los tratados, como es nuestra vinculación y nuestra responsabilidad, pero ahora ya con la implementación de la ley que la tenemos que hacer efectiva. De tal manera que hoy la presentación de este informe viene como anillo al dedo porque sigue contribuyendo a justamente la otra etapa de la ley, es decir, la ley, gracias, la ley ahora ya publicada, ahora ya integrada en el marco jurídico del país, y entonces viene la responsabilidad de las autoridades en los tres órdenes de gobierno, en todos los ámbitos de la administración pública y también de todos los poderes para su cumplimiento. Hoy tenemos la presentación de este informe, lo tienen ustedes acá, yo lo tengo acá impreso de manera rápida en cuanto se nos hizo llegar, y la presentación por parte de nuestro invitado de lujo, el señor diputado de la Comunidad Europea, Josep María Terricabras Nogueras, que hoy tenemos el gusto de presentarlo, pero además de pasarle el micrófono para que usted nos haga una presentación del informe, y le reiteramos la bienvenida al Senado de la República. Muchas gracias, senadora. ¿Se dispara solo o...? Este creo que tiene mejor. ¿Le importa quedarse el malo? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Es un gusto, un placer, pero especialmente es un honor estar aquí con todos ustedes para la presentación de este informe. Agradezco muchísimo a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que me ha invitado, y en este caso por parte de su presidenta, la senadora Angélica de la Peña Gómez, pero puesto como que después de hablar yo van a hablar todavía las compañeras Olga Guzmán y Eugenia López, yo voy a ser relativamente breve, para no cansar excesivamente a la audiencia. Quisiera decir unas cuantas cosas. Una es que, como dijo la senadora, tienen ustedes el informe aquí delante. Este informe contiene varias cosas, algunas muy importantes, me parece a mí. Un análisis de la situación, una denuncia de la situación también una vez analizada. Se repasan hechos acaecidos, incluso encontrarán dentro un listado de empresas incumplidoras, empresas transnacionales, y hay también una serie de propuestas finales para un buen acuerdo, particularmente en lo referido a la cláusula democrática. Este sería, diríamos,
el marco global del informe, que yo no les voy a ahorrar que lo lean, ¿verdad? Voy a decir en torno a él un par de cosas más. En primer lugar, pienso que es muy importante tener en cuenta, miren ustedes, a veces cometemos un error gravísimo cuando venimos de Europa o venimos de otras partes, porque parece que tengamos todavía actitudes coloniales. Permítanme que lo diga así. Y no debe ser así en ningún caso, al menos desde luego no lo es en el mío. Es cierto que la Unión Europea y México están comprometidos con los derechos humanos, lo están. Lo que ocurre es que a menudo lo están en el plano teórico. Y claro, esto es poco importante o no es definitivamente importante. Quiero mencionar que el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en los 29 artículos de su capítulo primero, de las garantías individuales, hace un amplio despliegue de los derechos y libertades de los mexicanos. Asimismo, la Unión Europea tiene en sus leyes fundamentales, en la Carta Fundamental de Derechos Humanos, etcétera, la defensa clara, clarísima de los derechos humanos. Por tanto, esto es el hecho. Lo que ocurre es que esto muy a menudo se incumple y por ello, fíjense ustedes que la Unión Europea lleva ahora mismo firmados acuerdos comerciales y económicos con 120 países, con 120. Pero también es muy cierto que cuando en 1997 firmó el acuerdo con México, que no se puso en marcha hasta el año 2000, ¿verdad? Pero lo firmó en 1997, era de los casi primeros y de los más relevantes, porque México tiene no solo en el continente latinoamericano, sino para Europa una importancia muy destacada por su capacidad, por su demografía, por las posibilidades enormes de sus materias primas, por el trabajo de sus gentes, etc. Es decir, tenía para nosotros una importancia extraordinaria. Y ya en aquel acuerdo se incluyó lo que se llama la cláusula democrática, a la que estaba obligada la Unión Europea desde 1992. En 1992 nos pusimos de acuerdo que en todos los tratados comerciales que firmáramos con otros países se incluiría una cláusula democrática que asegurara el buen hacer. Desgraciadamente, aquella cláusula democrática ha dado poco fruto, entre otras cosas porque nadie se ha preocupado mucho en cumplirla, ni una parte ni la otra. Todos sabemos, no voy a añadir nada nuevo. Miren, hay una cuestión, yo he estado bastantes años viniendo aquí, ¿verdad?, y discutiendo temas con compañeros, y a veces nos ocurre allí también, ¿verdad? Hay personas que entienden el patriotismo como esconder los propios errores y los propios pecados. No, oiga, el patriotismo es arreglarlos, no esconderlos. Y por tanto, no disimular. No estar diciendo, no, es que yo no, es que aquí no ocurre esto, oiga, esto ocurre aquí. Lo que tenemos que llegar a que no ocurra. Y este será el avance patriótico más importante. Por tanto, reconocerlos es un primer paso. Con franqueza, en los años que he estado en contacto con senadores y diputados mexicanos, pienso que ha mejorado la aceptación, la comprensión de las dificultades, que en algún momento yo tuve la impresión de que entre todos las disimulábamos. Algunos quizá por un poco de vergüenza patriótica y otros como por cortesía exterior. No, oiga, tampoco hay para tanto. Bueno, pues sí hay para tanto. Todos sabemos que a partir de 2006, más o menos, yo pondría esta fecha, ¿verdad?, se agravó muchísimo la situación. Tenemos en 2017 el récord terrible, 2017, quiero decir el año pasado,
de 25.339 asesinatos en el país, la cifra más alta de cualquier registro que tengamos, y el alto comisionado de la ONU nos dice que el 98% de los casos no se resuelven, por tanto que hay una impunidad muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la cláusula democrática no funcionó, eso es evidente, y por tanto algo tenemos que hacer para resolver estos problemas. En mi última visita, estoy encantado con lo que ha dicho la senadora, absolutamente encantado, porque en mi última visita yo todavía pedía, por favor, ¿cómo es posible que el Senado de la República no apruebe una ley contra la tortura? ¿Verdad? Porque estuvo encallada, estuvo ahí metida esta ley y no salía, ¿verdad? Igual como otra ley que nos parecía muy importante, que era la ley contra las desapariciones forzadas. Estas dos leyes eran de una importancia extraordinaria, pero se han aprobado a fines de 2017, lo cual es una alegría enorme. Habrá que ver, evidentemente, como ella misma ha formulado, cómo se implementan. No hemos tenido todavía seguramente tiempo de poner en marcha muchos mecanismos, pero eso es lo que hay que hacer. También es cierto que con la franqueza con que siempre pretendo yo hablarles, ¿verdad? Nos preocupa la Ley de Seguridad Interior. Así como aquello han sido dos alegrías, la Ley de Seguridad Interior pensamos que puede favorecer claramente la militarización de la lucha contra el narcotráfico, contra quienes delinquen. En realidad ya se ha producido. Cuando hablo de México, hablo de un país tan extraordinario, que no puedo hablar de todo el país. Hay zonas donde las cosas se producen de una forma, ¿verdad? Y estados donde se producen de otra. Eso es cierto. Pero hablemos así sencillamente de México, para entendernos. Pero es cierto que en México la lucha, sobre todo a partir del 2006, ya digo, la impulsó el presidente Calderón, ya era una lucha militarizada. Lo que ocurre es que no estaba reconocida por ley. Y ahora aparece una ley que la reconoce y la avala. Y pienso que esto habrá que verlo por parte de las autoridades mexicanas, hasta qué punto. Sé que hay recursos de inconstitucionalidad, sé que ha habido movimientos, lo conozco, pero me parece que sería realmente importante que algo se hiciera en este sentido. Estamos ahora en pleno avance del nuevo acuerdo global. Yo me voy a quejar porque, pobre de mí, soy un diputado europeo que no se entera. Y no es que esté especialmente despistado, a lo mejor sí, pero resulta que no se nos da cuenta, es decir, es poco transparente la negociación. Yo entiendo que uno tenga que ser discreto en muchas cosas, y lo soy en muchos de los trabajos que llevo a cabo en Bruselas, pero una cosa es la discreción y otra es la ignorancia absolutamente ya exagerada, ¿verdad? Y los negociadores negocian por su cuenta, los demás procuramos intervenir, lanzar lazos, decir cosas, a ver si alguien las recoge, pero se nos ha informado poco y mal. Y en cambio noto que hay una prisa extraordinaria. Empezó propiamente en el año 16, ¿verdad? La puesta en marcha de eso. Entonces yo empecé a oír que se quería acabar pronto, antes de que acabara su mandato el presidente Obama. Por suerte no se hizo. Luego llegó el presidente Trump, que no es que sea un amigo íntimo de todos nosotros, ¿verdad? Pero el hecho de que el presidente Trump quiera y ponga en duda el NAFTA, ¿verdad? Y se tenga que reconsiderar muchas cosas, entiendo que a los mexicanos les puede asustar tener un vecino tan belicoso y tan agresivo y tan problemático, ¿verdad? Lo entiendo perfectamente. Pero el presidente Trump tampoco puede ser una excusa para ir tan rápidos que alcancemos un mal acuerdo global. Eso no debería ser así. Se dijo que antes de acabar el año tendríamos ya el nuevo acuerdo, el año 17.
Yo pienso que por suerte no lo hemos tenido, porque según me dicen, aunque ya no lo conozco, según me dicen, está verde, está muy verde, y sacar un acuerdo verde pues es malo, porque luego los acuerdos cuando se sacan no maduran por sí mismos, ¿verdad? Tienen que haber madurado antes. Por tanto, mejor que no, pero ahora mi susto sigue porque veo que en 1 de marzo empieza la campaña presidencial, que va a acabar en 1 de julio con las mega elecciones. Ustedes organizan algo fantástico. Van a convocar medio mundo aquí como si fueran unas olimpiadas, porque van a hacer unas elecciones generales de verdad. Es muy emocionante y muy interesante. Pero esto puede llevar también a que algunos digan: no, antes de empezar la campaña electoral, 1 de marzo, tenemos que tenerlo listo. Y pensando que hoy estamos, si no me equivoco, a 16 de febrero, y algunas cosas que se nos han dicho, sería una barbaridad desde mi punto de vista. Seguramente que durante la campaña electoral también es difícil, porque sería interpretado justamente como algo impropio que se puede manipular, ¿verdad?, que se aprobara un tratado de estas características. Por tanto, tomémoslo con calma, con té, si es preciso, ¿verdad? Incluso con tequila, si fuera preciso. Tomémoslo con calma. Hagámoslo bien. Lo bueno es un buen acuerdo. Nosotros lo deseamos de todo corazón y pienso que la ciudadanía, la comunidad mexicana, tiene que desearlo de todo corazón. Es por eso que, con su permiso, yo lo que voy a presentar ahora son algunas propuestas para que, por lo menos, por decirlo a ustedes, usted que tiene influencia, ¿verdad?, y poder, me oigan, puesto que los negociadores no parecen oírlo. También procuraré que les llegue, ¿verdad? Pero algunas cosas. Vamos a ver. Una de las reivindicaciones de más peso por parte de la sociedad civil y de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos es, en la línea de lo propuesto por el Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, propuesto ya en 2015, es la creación de un Consejo Asesor de expertos internacionales. Usted ha mencionado uno muy bien sobre la tortura. Esto sería más amplio. De expertos internacionales que asesore al gobierno mexicano sobre qué medidas debe implementar para acabar con la impunidad y evaluar la situación de los derechos humanos en el país. La Unión Europea debería adherirse inmediatamente a esa reivindicación. Especialmente hay una cosa que hay que decir, me parece, en el pilar comercial. Por ejemplo, debe haber un reconocimiento explícito a la labor legítima de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, ya que son uno de los colectivos más afectados por los efectos del acuerdo comercial. En este sentido, el tratado debe incorporar el derecho a la consulta libre o el derecho a la tierra. Segunda propuesta. Por lo que se refiere a las vulneraciones de derechos humanos derivados de la actividad de empresas transnacionales europeas en México, también es de vital importancia que se apruebe el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos y que sea ratificado por la Unión Europea y por México. Ahora bien, en el ámbito ya muy preciso de la cláusula democrática, se podrían introducir en el texto del nuevo acuerdo global algunas fórmulas para apoyar esta cláusula. Una, la creación de un Comité Permanente de Derechos Humanos que evalúe el cumplimiento de la cláusula y que incluya también a representantes de la sociedad civil. Segundo, creación de un mecanismo que permita hacer informes periódicos sobre el impacto del acuerdo en el ámbito de los derechos humanos. Una de las grandes deficiencias para evaluar el acuerdo actual es la falta de datos sobre cómo el acuerdo global ha afectado los derechos humanos, directa o indirectamente. Esto es lo que hay que tener. La sociedad civil podría denunciar ante este mecanismo a cualquiera de las partes firmantes del tratado cuando tuviera constancia de vulneraciones de los derechos humanos. Tercero,
Tras las denuncias efectuadas, un comité del Senado mexicano y la Comisión Europea deberían proceder a investigar su veracidad, porque no basta con que alguien denuncie, a lo mejor hay denuncias que no son correctas, que son falsas. Y promover las correcciones o sanciones pertinentes para asegurar que la implementación de la cláusula democrática no depende únicamente de los intereses políticos y económicos de las partes. En todo caso, tanto si hay denuncias como si no las hay, la cláusula democrática solo funcionará eficazmente si se somete a una revisión periódica. Por ejemplo, cada 2 años. Por ejemplo, podría hacerse. Yo es que siempre digo que insistir mucho, muy a menudo en ciertas cosas es muy pesado, ¿eh? Siempre pongo el ejemplo de la pareja que el uno le dice al otro, ¿me quieres? ¿Me quieres? Bueno, si se lo dice todos los días, la otra parte va a entrar en la angustia de pensar, a lo mejor no la quiero, me lo pregunta muy a menudo y al final responderá, no, no te quiero, ¿verdad? Es decir, a eso hay que preguntarlo una vez de cuando en cuando, pero no continuamente. Por tanto, esto habría que revisarlo, no cada 2 días, pero sí por lo menos cada 2 años. Revisión que deberá ser efectiva y vinculante, con mecanismos claros de aplicación y sanción, y que pueda obligar a revisar el acuerdo, o incluso a suspenderlo, si una de las partes no respeta los términos contenidos en ella. Las revisiones periódicas y las decisiones finales deben ser tomadas por quienes habrán firmado el acuerdo global, es decir, por el Congreso mexicano y el Parlamento Europeo, bien conjuntamente o por una de las partes. Me parece, y acabo, y perdonen, me parece muy importante, yo es que he sido profesor de ética durante muchos años en la universidad y hay una cosa que es absolutamente terrible, como ciertas personas entienden la ética. A veces entiende la ética como la guindilla que se pone encima del pastel, ¿verdad? Que es o roja o verde, o que no se pone. Y si no se pone, también hay pastel. No, oiga, no. Sin ética no hay pastel, digámoslo así. De lo que se trata es de que la cláusula democrática tenga efectos transversales, vinculantes transversales, en todos los terrenos, tanto cuando se trata de agricultura, como de medio ambiente, como de ocupación del territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no vale hacer consideraciones globales y decir, no, ha ido muy bien porque hemos ganado mucho dinero, bueno, pero ha habido algún problemilla de alguien que ha muerto disgustado por esto. No, oiga, hagamos las cosas serias y bien hechas. La ética, la convicción democrática de los mexicanos y de los europeos debe meterse de lleno en todos los ámbitos del acuerdo global al que lleguemos, en cada uno de los puntos y con participación de los afectados. Yo espero que lleguemos a un buen acuerdo. Tengo mis dudas de que se llegue. Si se va muy rápido y si los intereses más económicos y quizás más viles priman sobre los demás, a lo mejor no se llega. Pero, desde luego, lo último que hay que perder es la esperanza. Y lo último, aparte de la esperanza, es el esfuerzo y la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Olga Guzmán de la Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos. Por favor, Olga, si eres tan gentil. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En particular, agradecer, como siempre, a la senadora, quien nos abre las puertas del Senado para plantear un importantísimo tema. Incluso me atrevería a pensar que pues, es casi que la primera o de las pocas veces que planteamos el tema de la renegociación del acuerdo global aquí en la Casa del Senado y particularmente pues escuchándonos, ¿no? Una de las senadoras que pues siempre ha sido muy cercana al movimiento de derechos humanos y como dice el diputado Josep Terry-Cabras, que además tiene una gran sensibilidad en los temas. Pero por supuesto también agradecer al diputado Josep María Terry-Cabras, porque también cuando hemos tocado las puertas del Parlamento Europeo, cuando hay la oportunidad de ir a Bruselas y tocar las puertas
de muchos diputados y diputadas allá en el Parlamento, él es el primero quien nos escucha, ¿no? Es el primero quien le abre la puerta a víctimas, a personas defensoras de derechos humanos y además quien ha constantemente puesto el tema de la importancia de la agenda de derechos humanos en la renegociación de un acuerdo comercial. Para no demorarme, tengo algo escrito, espero no aburrirles demasiado, pero principalmente estamos hablando de un acuerdo global y es importante decir que es un acuerdo de asociación económica, de concertación política y de cooperación entre México y la Unión Europea y como ya lo mencionó el diputado, fue firmado en 1997 y entró en vigor en el 2000. Este acuerdo global, como se le conoce, comprende capítulos entonces de cooperación, intercambio económico y comercial, así como de diálogo político. Desde entonces y desde la asociación estratégica en el 2009 entre México y la Unión Europea, han sido, y para México la Unión Europea ha sido un aliado muy importante. Han incluso sido partes muy socias y aliadas para diversos temas y han tenido incluso mucha influencia en temas de importancia mundial en ambas partes. Para México, la relación con la Unión Europea es de suma importancia, no solo porque es el segundo socio comercial más importante después de los Estados Unidos, sino también porque constituye su principal donante en materia de cooperación internacional. En el ámbito de diálogo político mantienen año con año encuentros de alto nivel en materia de seguridad, de justicia y de derechos humanos. Y justamente en ese ámbito, en ese tema de derechos humanos, es que las organizaciones de la sociedad civil hemos participado ya en 4 ocasiones en seminarios de derechos humanos en donde hemos propuesto y emitido también una serie de recomendaciones para ambas partes a fin de generar medidas de escrutinio, digamos, entre ambas partes para promover la defensa y promoción de derechos humanos. Ahora, el marco referencial que ha hallado las discusiones en torno a la armonización de los compromisos internacionales de derechos humanos desde la entrada en vigor del Acuerdo Global, pues como ha sido mencionado y básicamente es parte y la materia, digamos, de este conversatorio, pues es la famosa cláusula democrática, ¿en qué consiste? Es básicamente, se ubica en el artículo 1 del Acuerdo Global y a la letra dice: el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las partes y constituye un elemento esencial del presente acuerdo. Entonces, como ustedes verán, es, digamos, un principio orientador de todo este acuerdo global que, como dijimos, incluye capítulos económicos y de cooperación política también. Durante años, pues las organizaciones y por supuesto diferentes actores del Parlamento Europeo hemos monitoreado y participado en los diálogos de concertación política y hemos apelado a mecanismos de exigibilidad mucho más concretos en torno a la cláusula democrática, ¿no? Lo que hemos siempre aspirado es a convertir a la cláusula democrática en un verdadero instrumento de cooperación y también de supervisión entre ambas partes. Claramente estamos conscientes de las asimetrías económicas y sociales de ambas partes entre México y la Unión Europea, pero claramente estamos muy preocupadas por la situación de derechos humanos en el país. No solo son apreciaciones o valoraciones de las organizaciones de la sociedad civil o de personas defensoras de derechos humanos, sino ya son diagnósticos avalados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y por básicamente todas las personas expertas quienes revisan la situación de México o quienes visitan México, al menos durante la actual administración. Y es por eso que hemos apelado y hemos hecho llamados pues, cada vez más recurrentes a actores internacionales, particularmente la Unión Europea, sabiendo que es un socio comercial y político muy importante para México, pues para que no volteen la mirada ante la situación actual de México. ¿Cuál es la situación? Bueno, al interior del país es la historia que conocemos, las instituciones de procuración e impartición de justicia
han demostrado que no quieren y no son capaces de investigar y sancionar crímenes y violaciones graves a derechos humanos, que en la abrumadora mayoría pues son cometidos o permitidos por sus propios funcionarios. Cada vez el número de víctimas se multiplica y comienza a formarse y a fortalecerse colectivos de personas familiares, de víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos que buscan justicia y reparación. Al mismo tiempo, el entorno para defender derechos humanos en México sigue siendo inseguro e incluso se ha convertido en una labor de alto riesgo, cosa que le hemos manifestado también y que le hemos compartido recurrentemente al diputado Josep María Terricabras. Quienes nos dedicamos a defender a víctimas y sobrevivientes de tortura somos etiquetados como delincuentes y cuando alertamos sobre los riesgos que implican que las Fuerzas Armadas ejerzan tareas de seguridad pública, somos considerados incluso como traidores o enemigos de la patria. No importa, insisto, que todos los mecanismos internacionales de derechos humanos ya hayan advertido sobre la grave situación, pues para nuestros gobernantes, como lo escuchamos o lo vimos hace poco, son simples apreciaciones irracionales o son alimentadas por el encono social. Ha sido la propia Unión Europea incluso y algunos países como Suiza y Noruega que han llamado públicamente al gobierno de México ya en más de una decena de veces a esclarecer asesinatos, particularmente en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Perdón, incluso la propia, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, ha afirmado que el alto número de asesinatos de periodistas en México hace al país en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y que el derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos más amenazados en el país. Incluso diplomáticos alemanes en el 35 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos compararon la situación en cuanto al respeto a la libertad de expresión como lo que ocurre en países como Turquía, Bangladesh o Azerbaiyán. En ese sentido, esos llamados de preocupación provenientes de la Unión Europea para poner fin a la impunidad y para fortalecer las capacidades de investigación y persecución del delito en México tendrían que ser materializados en mecanismos concretos de cooperación, de supervisión y exigibilidad dentro del acuerdo global, que ha sido parte de las denuncias y los llamados que hemos venido haciendo las organizaciones de la sociedad civil en el último par de años. Y por eso, para terminar, en el último seminario de alto nivel de derechos humanos que es parte de este diálogo político que emprenden la Unión Europea y México, recomendamos a ambos gobiernos establecer un mecanismo de cooperación internacional contra la impunidad en México de carácter técnico, financiero y político con el respaldo de la Unión Europea. Y esto, como lo mencionó el diputado Josep María Terricabras, pues surge a partir de las recomendaciones del Alto Comisionado en cuanto al Consejo Asesor contra la Impunidad, recomendación que hemos estado, digamos, poniendo en la agenda recurrentemente ante el Gobierno de México y al menos en esta administración se nos ha dicho en repetidas ocasiones que esa recomendación no va a ser implementada. Entonces, ante esa renuencia, es que le hemos propuesto a la Unión Europea y a México un mecanismo técnico, financiero y político con el respaldo de la Unión Europea. Bueno, yo terminaría con eso porque hay un par de participaciones más. Mi último comentario sería justamente en términos de la cláusula democrática. Lo que queremos es que la cláusula no siga representando un principio orientador obsoleto de un acuerdo de concertación política y comercial entre dos socios estratégicos. Lo que queremos es que éstas se traduzcan en mecanismos concretos, exigibles y participativos que ayuden a uno de los principales aliados de la Unión Europea, pues acabar con la impunidad y a brindar paz y seguridad, justicia, memoria a sus connacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga, por mencionarnos. Además, es importante destacar que la Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos siempre está atenta a que
todos estos compromisos internacionales puedan cumplirse y el seguimiento puntual como lo estamos viendo en el país para cumplir con cada uno de ellos. Escucharemos a Eugenia López, ella es integrante del proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación. Por favor, Eugenia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y también por las palabras y el informe que está excelentemente desarrollado. Me gustaría empezar diciendo que no estoy hablando a nombre de mi organización Poder, sino a nombre de todas las organizaciones de derechos humanos que trabajamos en el marco del diálogo político entre la Unión Europea y México, del que Olga ya estuvo hablando. Y pues sobre todo el tema es cuál es la obligación de incluir los derechos humanos de forma transversal en los 3 pilares del acuerdo global, ¿no? Como comentábamos, hay una declaración política, está la parte comercial y necesita estar como a lo largo de todo el continuo. Como bien se comentaba antes, la cláusula democrática se establece en los 90s y es efectivamente el tratado con Europa el único en México también que tiene esa cláusula democrática. Sin embargo, es importante saber que en el 2011 se aprobó en el seno de Naciones Unidas lo que se llaman los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y en esos principios viene muy claro, acotado, cómo las empresas ya tienen responsabilidades para respetar los derechos humanos y que los estados tienen que tener regulaciones para acotar esas responsabilidades. En específico, el principio 9 establece que los estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando están en el contexto de acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros estados o empresas, como es en el caso de los tratados o contratos de inversión. Entonces, es muy importante recordar esto porque sí es verdad que los tratados tienen la oportunidad de dar beneficios económicos y mayor producción y desarrollo económico, pero también son un momento, una coyuntura en donde los derechos humanos pueden ser violados y vulnerados, ¿no? En específico, nos preocupa que actualmente existen estas iniciativas de derechos de inversionistas en donde hay arbitrajes internacionales vinculantes que ponen en riesgo a los países que firman de ser sometidos a demandas que entonces los hacen pagar pues cantidades significativas o retroceder en los derechos humanos, ¿no? Seguramente ustedes están familiarizados con la lucha que hubo en Estados Unidos en contra del gaseoducto que atravesaba por el territorio de los indígenas. En la administración anterior, Obama echó para atrás el gaseoducto y entonces la empresa canadiense demandó al gobierno estadounidense y lo que sucede, porque la demanda es muy alta, es que entonces va a pasar el gaseoducto por el territorio indígena a pesar de toda la lucha y de que es un derecho de ellos pues, decidir sobre su tierra y territorio, ¿no? Resaltando también que a pesar de que sí se firmó con la cláusula democrática el acuerdo, no ha impactado en la implementación del acuerdo comercial y de inversión y tampoco hay una autoridad responsable definida que dé seguimiento a esto, como comentaban las presentaciones anteriores, ¿no? También por el lado de la participación de sociedad civil, mencionar que estamos en las mismas condiciones que el europarlamentario comenta. Hemos insistido sobre la necesidad de tener negociaciones transparentes en donde la sociedad civil pueda llevar las propuestas que sí hemos desarrollado y que sí hemos presentado al gobierno, pero que no hay un espacio real de diálogo, de consulta, de retroalimentación. La Secretaría de Relaciones Exteriores solamente nos convoca a reuniones informativas en donde no hay espacio para profundizar en los temas y mucho menos en las propuestas que se están presentando. Y esto a pesar de que la ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica establece
que en el capítulo 4, artículo 2, que deberíamos de tener ciudadanos, organizaciones empresariales y sindicales la oportunidad de emitir nuestra opinión ante el Senado de la República y que las comunicaciones entre estas y el Senado sean públicas, ¿no? Para que entonces haya una conversación y se haga una transparencia sobre cuáles son los temas de relevancia para el país, ¿no? Tampoco se han hecho, como dicen los principios rectores, las evaluaciones del impacto en derechos humanos, ni lo que ha tenido ya la implementación del acuerdo global que se ha desarrollado desde los 90s, ni tampoco cuáles van a ser los impactos de esta nueva modernización. Como sabemos, hay ciertas áreas e industrias que se van a liberalizar, que no estaban incluidas en el acuerdo anterior, ¿no? Entonces, no hay una evaluación ni tampoco una participación de las posibles comunidades afectadas ni de la sociedad civil para que participemos. Nos preocupa muchísimo que el acuerdo global sí avanza en la protección de los derechos de los inversionistas sin ser acompañado de garantías de derechos humanos de la población. Por ejemplo, no se identifica cómo se puede caducar una concesión, cómo se pueden sancionar a las empresas o incentivar a aquellas que sí están comprometidas con el respeto a los derechos humanos, dándoles, por ejemplo, a ellas las compras públicas, ¿no? Privilegiar a las que sí se portan bien. No, todas estas casos que están documentados en el informe no tienen un mecanismo para llevar a que realmente se resuelvan los conflictos en derechos humanos, ¿no? También, pues, estos acuerdos de protección de inversiones limitan las posibilidades de hacer políticas de competencia libre o de derechos humanos para el bienestar de la población, porque entonces el gobierno mexicano se arriesga a tener que pagar millones de dólares del erario público, ¿no? Como decíamos. Y las cláusulas de inversión no cuentan con las obligaciones o salvaguardias de derechos humanos para las y los inversionistas extranjeros en México, ni para los mexicanos en la Unión Europea. Como ustedes saben, la Unión Europea tiene la política de comercio para todos y tampoco en el texto del acuerdo global que se está negociando se ve que esa política tenga pues alguna equivalencia, ¿no? En resumen, identificamos las siguientes consecuencias de este sistema de corte internacional, que es como se llama el mecanismo de resolución de controversias del acuerdo. En primer lugar, como dijimos, permitirán que las y los inversionistas extranjeros pongan en riesgo la posibilidad de legislar a favor del bienestar común en México y la Unión Europea. Los extranjeros somos nosotros allá y ellos acá. La reforma energética quedará sellada para avanzar en la privatización de este sector y también en la opacidad que hay de la participación de la sociedad civil. Será casi imposible para México y los países europeos quitar o limitar las protecciones a inversionistas sin terminar con todo el acuerdo. O sea, ya no se va a poder hacer como una enmienda a ese pedacito. Se pondrá a México como blanco de una nueva ola de demandas por inversionistas de Europa. Para que sepan, México es el 7º país con más demandas y ha enfrentado 23 casos de arbitraje. Hasta el 2016 habíamos pagado más de 246 millones de dólares por daños a 9 empresas, ¿no? O sea, para que vean el monto que se tiene que pagar por cada una. También podría incrementar las posibilidades de que los gobiernos europeos sean demandados por las transnacionales mexicanas. Como dije, los extranjeros somos nosotros allá. Y la sexta es que permitirá que las compañías europeas continúen con los abusos a los derechos humanos en México con impunidad, ¿no? O sea, es esta idea de que es más importante dar certeza para las inversiones que respetar los derechos de las comunidades que habitan los territorios. Es fundamental por eso que el acuerdo global fortalezca su compromiso con los derechos humanos en los 3 apartados y que invoque y cumpla con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas y con el comentario general 24 sobre obligaciones estatales del PIDESC, del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el contexto de las actividades empresariales. Este comentario general también abona más sobre cuáles son las obligaciones del Estado en el marco de los acuerdos globales y las actividades empresariales.
Establece que las obligaciones de priorizar los derechos humanos por encima de los intereses del sector privado y hacen que tengamos que retirarnos de los acuerdos comerciales cuando se identifiquen conflictos entre las obligaciones establecidas en el Pacto de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales y las establecidas en los tratados o acuerdos de inversión, y que, como decía el europarlamentario, es muy importante conducir evaluaciones periódicas de impacto en derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo antes, durante la implementación y al concluir para hacer las mejoras necesarias. Creo que 2 años puede ser adecuado porque además el diálogo político se realiza cada 2 años, entonces tendría un marco consistente. El acuerdo global debe contener además en el articulado cuáles son los mecanismos para garantizar que las empresas mexicanas y de la Unión Europea cumplan con la debida diligencia en derechos humanos y para garantizar la rendición de cuentas corporativa y el acceso a la reparación del daño en ambos lados del Atlántico. Las empresas, como sabemos, son instituciones sociales y tienen el deber de contribuir al bienestar común, por lo que es importante que los acuerdos comerciales incluyan lineamientos claros para abrir el espacio y que cumplan ese rol. También es sumamente importante que el acuerdo global contemple el reconocimiento público a través de medidas de promoción y protección de la labor legítima de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y whistleblowers o informantes, con énfasis en los que trabajan los temas de tierra, territorio, medio ambiente, megaproyectos y abusos corporativos. Según el último informe de la organización Frontline Defenders, México en el 2017 fue uno de los 3 países más letales para ejercer el derecho a defender. Tuvimos 32 personas asesinadas. Es responsabilidad de los estados promover la seguridad de las personas defensoras y específicamente asegurarse que los intereses económicos y privados no limitan esta labor, porque de lo contrario se afectan los principios básicos democráticos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es importante tener en mente que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las obligaciones de los estados no terminan en sus fronteras. Es necesario que adopten todas las medidas necesarias para prevenir las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el extranjero por las empresas que tienen domicilio en su territorio o jurisdicción. La obligación extraterritorial a respetar los derechos humanos requiere que los estados se abstengan de interferir directa o indirectamente en el goce de los derechos de las personas afuera de su territorio y que tampoco obstruyan otros estados cuando están cumpliendo con sus obligaciones. Deber que es especialmente relevante en los casos de las negociaciones de acuerdos comerciales y de inversión. Finalmente, consideramos que la implementación del acuerdo global debe estar acompañada de un mecanismo de participación y seguimiento de sociedad civil que tenga articulación con los observatorios ciudadanos y los procesos de documentación de violaciones de derechos humanos para asegurar la vigilancia del cumplimiento de las responsabilidades de los gobiernos y de las empresas. Dicho mecanismo debe tener canales claros de comunicación con la Comisión Económica Europea y el Poder Ejecutivo del Gobierno mexicano para que ambas dependencias, a su vez, incluyan en los reportes que presentan al Poder Legislativo y al Parlamento Europeo los impactos que el acuerdo global tiene en los derechos humanos y no solamente cuántas inversiones hubo y de qué manera, ¿no? Las y los legisladores de ambos lados deben apostar por el respeto a los derechos humanos a través de la modernización del acuerdo global. Y también creemos que es muy relevante que ambas partes apoyen la firma del tratado vinculante que está ahora en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eugenia. Vamos a escuchar un mensaje en video del integrante de la organización contra la tortura, Miguel Zumalacárregui. Zumalacárregui. Es vasco. Sí, es que es vasco. Han de disculpar mi pronunciación, que es pésima, pero escuchamos a Miguel con mucha atención su mensaje.
¿Tenemos alguna dificultad técnica? ¿Superable? Siempre pasa, se ensaya, queda todo muy bien, pasa el tiempo y justo cuando necesitamos, algo pasa. Bien, mientras que resuelven la falla técnica, yo quisiera adelantar dos cosas a partir de las propuestas que se han hecho muy puntuales. Creo que ustedes van a encontrar, en el propio informe que está aquí, enumeradas las empresas transnacionales que están señaladas por incurrir en faltas diversas que tienen que ver con relaciones con derechos humanos y otras faltas de otro tipo, como puede ser incluso lavado de dinero. Es grave los señalamientos que hay y por lo tanto la exigencia de que este acuerdo tenga esta cláusula de respeto a los derechos humanos es necesaria e imprescindible, y habrá que estar atentos para en esa revisión de los 2 años, Eugenia, cuando son estos 2 años, tratar de influir para que quede debidamente inscrito estos compromisos en esta cláusula de respeto a los derechos humanos, porque como dice el propio informe, estos ejemplos de violaciones a los derechos humanos por parte de estas empresas pues se evidencian varias cosas, entre las que ya dije, también que en algunos casos se facilita o cuando menos no se impiden estas violaciones a los derechos humanos y a los derechos ambientales por parte de estas empresas transnacionales que operan con toda la impunidad en nuestro territorio. Y para que puedan operar con impunidad, necesariamente tiene que haber, insisto, aquiescencia por parte de autoridades. Puede haber omisión, puede haber comisión, y eso tiene que quedar muy claro, de manera que las investigaciones, particularmente a estas empresas, algunas incluso ya puestas en el visor de la autoridad, pues tiene que tener una conclusión en la investigación donde se puedan fincar las responsabilidades debidas. Otro de los problemas que se observa en este informe es el obstruccionismo político del gobierno, que evita reconocer la magnitud y la naturaleza del problema y por supuesto también el fracaso a establecer responsabilidades a las atrocidades cometidas por actores federales, estatales, pero también del crimen organizado. Es decir, estamos frente a un hecho más de impunidad que afecta a nuestro país, que afecta a los derechos humanos de pueblos y de comunidades y por supuesto también trastoca los derechos ambientales ya establecidos como una obligación de protección por parte de todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales, privadas, nacionales o extranjeras, que está debidamente claro y sustentado en nuestra Constitución y en las leyes secundarias. De tal manera que vamos ahora sí, ya prácticamente cerré con esta intervención este foro, y la última parte que veremos justamente será mi mensaje, que ya está listo. Por favor, Edith. Hay que subir el… Bueno, el video lo vemos, pero no lo escuchamos. Hemos avanzado un poco. Ya avanzamos una parte. Estamos escuchando aquí a Miguel. Miguel Zumalacárregui. Sí, vasco. Sí. Sí.
Ciertamente en México hemos avanzado en el diseño de leyes importantes que están inscritas en la preservación, garantía y la identificación de los fenómenos que atentan contra los derechos humanos. Yo creo que en ese sentido el Congreso de la Unión ha avanzado en hacer algunas buenas leyes. Nos faltan otras, pero ahora el problema que tenemos pues evidencia en este tipo de informes que seguimos arrastrando fenómenos de corrupción y de impunidad que ya no es posible mantener. Sigue la otra etapa después de lo que yo decía, exigibilidad de las leyes. Además de la implementación de las leyes, vámonos a la exigibilidad judicial de las leyes. Yo venía ahorita un poco preocupada, corriendo, porque vengo de otra reunión. México tiene que entregar su informe, tiene que pasar por el visor del cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y llegué así corriendo, y parte importante que se destacaba por quienes participamos ahí era el proceso de exigibilidad judicial de algunos de los derechos que nos obligan en este pacto del PIDESC. Entonces, creo que ese es el camino que tenemos que seguir transitando ahora ya con la ley. Tratados internacionales, sí, pero ya tienes leyes, entonces hay que transitar hacia la exigibilidad judicial, y en ese aspecto hay buenas experiencias que nos estaban informando quienes representaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Judicatura Federal. Ya está Miguel. Y ejerzo como coordinador del grupo de organizaciones de la sociedad civil que damos seguimiento desde Bruselas a la relación de la Unión Europea y México en materia de derechos humanos. En primer lugar, quería agradecer por la invitación para poder participar en el evento en el día de hoy, pero también agradecer especialmente el que tenga lugar este evento, porque las oportunidades para poder discutir y reflexionar sobre el acuerdo global son lamentablemente muy escasas. La Unión Europea y México tienen una importante alianza en los foros multilaterales en cuestiones relativas a los derechos humanos, tienen distintos espacios de diálogo en materia de derechos humanos y como organizaciones de la sociedad civil pensamos que la renegociación del acuerdo global debería ser el momento en el que se establecieran cláusulas muy robustas en materia de derechos humanos para reforzar la relación bilateral entre los dos bloques. Este énfasis en los derechos humanos viene obligado por el contexto actual y es por ello que querría aprovechar mi intervención el día de hoy para hacer un breve repaso a la situación de los derechos humanos en México y a las políticas públicas del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Podríamos hablar de una política errática por parte de México, en la que se combinan importantes avances, principalmente en el campo legislativo, como veremos más adelante, con importantes retrocesos también. Históricamente se solía decir que la legislación mexicana era muy positiva en el papel y que el reto era la implementación. Ahora, recientemente hemos visto que incluso en el nivel legislativo se están produciendo pasos que van en contra de los estándares internacionales de derechos humanos, y un ejemplo muy claro sería la aprobación de la Ley de Seguridad Interior recientemente. La implementación es uno de los grandes retos en México en materia de derechos humanos, tanto a nivel legislativo como cuando hablamos de las sentencias y opiniones internacionales por parte de comités de Naciones Unidas, grupos de trabajo o por parte del sistema interamericano, sentencias y opiniones generalmente incumplidas. Desde la OMGT consideramos que México está viendo en la actualidad tres principales crisis en materia de derechos humanos. La primera de las crisis es la crisis de la impunidad. Las cifras superiores al 98% de impunidad en México hacen necesario y urgente que se establezca un consejo asesor contra la impunidad con un componente internacional, tal y como ha recomendado las Naciones Unidas. En segundo lugar, continúan las graves violaciones de derechos humanos en México, como torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Y esto es un ejemplo muy claro de la política errática a la que hacía mención previamente. Por una parte, se aprobaron las leyes generales contra la tortura y contra la desaparición forzada, que son pasos muy positivos para avanzar en este campo, pero en paralelo estamos viendo desde un primer momento problemas en la implementación. En el caso de la Ley General contra la Tortura, hablaría principalmente de las disposiciones transitorias en cuanto a las garantías sobre exclusión de la prueba obtenida bajo tortura, de apoyo a las víctimas y otras medidas provisionales que no están siendo implementadas de forma suficiente. En segundo lugar, se produce esta aprobación de las leyes generales en un clima negativo para su implementación, en el que se conjuga con un discurso de mano duro contra los homicidios y contra los secuestros, que llevan a tomar medidas que van en contra de lo establecido en las leyes que acaban de ser aprobadas.
Quería hacer 3 comentarios sobre este clima negativo para la implementación efectiva de medidas que vayan en contra de las graves violaciones de derechos humanos. En primer lugar está la ya citada aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Hace más de una década, cuando se inició el proceso de militarización, se anunció como una medida temporal. Esta ley confirma que, lejos de transitar hacia un modelo de seguridad civil y de una reforma y de un fortalecimiento de los cuerpos policiales, se profundiza en la militarización, una militarización que va a crear más riesgos de graves violaciones de derechos humanos. Hay que resaltar además que esta aprobación se produjo precisamente en el momento álgido de las negociaciones del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México, enviando un mensaje muy negativo sobre el compromiso de México para avanzar y mejorar en su situación de derechos humanos. En segundo lugar, nos preocupa también que hay un clima de estigmatización de las víctimas de tortura en México, a que contribuye, y esto preocupa especialmente, la propia PGR en México. En tercer lugar, está la cuestión de las investigaciones en México. Hace falta consolidar la capacidad de investigación de la Policía y del Ministerio Público, y para ello hace falta reforzar la independencia de la Fiscalía y que pueda contar con capacidades técnicas y metodologías para investigar la macrocriminalidad, para poder investigar las graves violaciones de derechos humanos, no solo desde la perspectiva y la lógica de la autoría material, sino también de la autoría intelectual. Y en este campo de la investigación, nuevamente vemos este fenómeno de la política errática. Por una parte, se produjo el cambio al sistema penal acusatorio, que ha sido celebrada como un paso en la buena dirección por parte de la comunidad internacional, y vemos que ya a estas alturas hay voces en México haciendo un llamamiento para una reforma regresiva del Código Penal que retiraría muchas de las garantías y de los avances que se establecieron con ese proceso. Junto con la crisis de la impunidad y la crisis de las graves violaciones de derechos humanos, la tercera gran crisis que vive México en la actualidad es la crisis del derecho a defender derechos humanos. Según un informe reciente de la red TDT, durante el mandato de Enrique Peña Nieto se habían producido al menos 862 agresiones, incluyendo 106 asesinatos y 81 desapariciones de personas defensoras de derechos humanos. Además, hay que tener en cuenta que estos ataques siempre están vinculados al trabajo que realizaba la persona defensora que ha sido atacada. Y en el caso de México se confirma que las principales áreas en las que se producen agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos es en el contexto de las reformas estructurales y de los megaproyectos. Por lo tanto, de la renegociación del Acuerdo Global, que conllevaría mayor inversión y el establecimiento de más proyectos, evidentemente aumentaría el riesgo de agresiones contra personas defensoras, salvo que se establezcan un marco robusto en materia de derechos humanos en el acuerdo. Por otra parte, no me detendré en ello en el día de hoy, pero la Unión Europea también tiene grandes retos en cuanto al respeto de derechos humanos, en el contexto de la crisis migratoria, de las políticas antiterroristas e incluso del cierre de espacios para la sociedad civil, particularmente en contextos como Polonia y Hungría, pero en un fenómeno que se ve a lo largo y ancho del continente europeo. Es por todo lo anterior que solicitamos que el Acuerdo Global entre la Unión Europea y México tenga un marco robusto en materia de derechos humanos. No estamos pidiendo nuevas obligaciones en materia de derechos humanos ni para México ni para la Unión Europea. Estamos pidiendo que se cumplan las obligaciones que ambos bloques ya tienen en virtud de los tratados internacionales ya ratificados y que están siendo incumplidas en el caso de México, como hemos comentado en esta intervención, a un nivel alarmante. Al contrario, existe el riesgo de que el Acuerdo Global entre la Unión Europea y México pueda contribuir a perpetuar o incluso aumentar las violaciones a las obligaciones en materia de derechos humanos que ya tienen tanto la Unión Europea como México. En todo caso, nuevamente quería agradecer este espacio de debate y ojalá puedan crearse sinergias entre parlamentarios europeos y mexicanos, entre sociedad civil europea y mexicana, y podamos avanzar en el fortalecimiento de la relación bilateral, pero una relación robusta y sólida en materia de derechos humanos. Muchas gracias y que la discusión sea fructífera. Bueno, esta intervención en videograba. Esta intervención no tiene desperdicio. Yo quiero agradecer al señor diputado Terricabras que está acá, por supuesto a Eugenia y como siempre a Olga y a todas y a todos ustedes, a los medios de comunicación. Seguimos con tareas, hay pendientes, vamos a asumirlos y les deseamos a ustedes que tengan un buen día. Gracias por su asistencia. En la modernización del acuerdo